Y permítanme una breve introducción a nuestro hermano Craig, porque él tiene mucha conexión con Juventud con una Misión. De hecho, en el año 76 creo que fue el padre de Craig Hill, por iniciativa de Craig, que conectó a Lauren Cunningham y Bill Bright cuando ellos dos compartieron sus notas acerca de las 7 esferas de la sociedad. Entonces, tuvo ahí una intervención providencial, Craig y su padre, y ha sido amigo de Juventud con una Misión y parte de Juventud con una Misión durante un buen número de años. Conoció a su esposa en Juventud con una Misión y en el año 89 fundó el Ministerio de Fundamentos para la Familia, que trae realmente estos principios bíblicos a la familia para que la familia se convierta en un agente discipulador en las naciones y que Ujú. en la familia se extienda este llamado de ir a todas las naciones y hacer discípulos de todas las naciones. Así que desde el 89, Craig ha dirigido junto con su esposa Jan Fundamentos para la Familia y es un gozo realmente poderlo presentar tanto como jucumero como también fundador de Fundamentos para la Familia. Así que Craig, bienvenido. Gracias, Florian. Muchas gracias para la introducción maravillosa. And as Florian said, my wife and I met in YWAM in 1975. Como Florian mencionó, mi esposa y yo nos conocimos en Jucum en 1975. And I want to just start with a macro vision of the world. Y quiero comenzar con una visión macro del mundo. Jesus told us in Matthew chapter 28, verse 19, what we call the Great Commission. Jesús nos mostró en Mateo 28:19 lo que hoy en día llamamos la Gran Comisión. He said in verse 18 and 19, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Donde Jesús dijo, toda potestad me ha sido entregada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, predicando y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And a few years ago, the Lord highlighted one particular word in that verse that I had never seen so clearly. It was the word. Es mi señal, es la de Greg. Parece que es la señal de de- Craig, está escribiendo. ok. Florian, are you there? I am here. I'm not sure whose signal it was, whose reception, yours, mine, or somebody else's. Okay. So the Lord highlighted for me one particular word in verse 19, the word nations. Y el Señor entonces resaltó una palabra particular que no había visto con esta claridad anteriormente y fue la palabra naciones. Jesus said we were to disciple nations. Jesús dijo que debíamos discipular naciones. I always thought it said disciple people or individuals, Yo había pensado que debíamos discipular individuos, personas, but it doesn't say that. It's Jesus said disciple nations. pero no es lo que dice el pasaje porque Jesús dice que discipulemos naciones. So I began thinking, what does a discipled nation look like? Así que comencé a pensar a qué se parece una nación que es discipulada. And I began thinking about these 7 spheres of influence that Lauren Cunningham established University of the Nations on. Y comencé a pensar de las 7 esferas de la sociedad sobre los cuales Lauren Cunningham fundó la nación, perdón, la Universidad de las Naciones.
And I realized a discipled nation would be a nation in which all these spheres of influence are based on the Bible and managed by godly people. Y me di cuenta que una nación discipulada sería una nación donde todas estas esferas de la sociedad serían dirigidas por personas piadosas y totalmente discipuladas. And so that means the education system would be based on the Word of God. Que el sistema de educación sería basado en la palabra de Dios. And the justice system, criminal justice system, business justice system would be based on the Word of God. El sistema de negocios y empresarial, el sistema judicial, el sistema criminal, todo ello estaría basado en la palabra de Dios. The arts and entertainment would promote godly principles, not ungodly principles. Artes y entretenimiento estarían promoviendo principios de Dios, no principios en contra de Dios. So, in a discipled nation, if you go to see a movie in a theater, you would not see a movie presenting immorality, fornication, adultery as a good thing. Y en una nación discipulada, si vas al cine para ver una película, no verías el contenido de adulterio, fornicación, inmoralidad presentado como algo bueno. But we would see entertainment that is presenting godly principles. Sino que veríamos entretenimiento que presenta principios de Dios. And the same with the television and the social media. Y de la misma forma en televisión o en las redes sociales. And the family structure would be based on biblical principles. También la estructura familiar estaría basada sobre estructuras bíblicas. So I thought, how many nations do we have like that are discipled? Y me pregunté, ¿cuántas naciones tenemos que están discipuladas de esta manera? Where all these spheres of influence are based on the Bible and managed by godly people. Donde todas estas esferas de la sociedad están basadas en la Biblia y administradas por personas piadosas. Is Colombia a nation like that? ¿Colombia es una nación así? What No. do you think? I No. don't think so. How about Argentina ¿Qué acerca de Argentina? ¿Es una nación así? or United States? ¿O los Estados Unidos? When I began to think about it, I realized we don't have one nation that's discipled. Y al pensar en este tema me di cuenta que no tenemos ni una sola nación que ha sido discipulada. So in 2,000 years, we have not one time done what Jesus told us to do. Así que en 2000 años ni una sola vez hemos hecho lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. We don't have one nation where we have impacted the entire culture of that nation. No tenemos una sola nación donde hemos impactado toda la cultura de esta nación. But who is actually discipling nations? Pero ¿quién sí ha logrado discipular naciones? How about the Muslims? ¿Qué acerca de los musulmanes? Can you think of any nations where all of the culture, all of society is based on the Quran and managed by zealous Muslims? ¿Puedes pensar en alguna nación donde todas las áreas o esferas de la sociedad están basadas en el Corán y administradas por musulmanes? You can probably think of 6 or 7 right now, Probablemente puedes pensar en 6 o 7 naciones, mainly in the Middle East. principalmente en Medio Oriente. They put this right in their name, the Islamic Republic of blah, blah, blah. De hecho, colocan esto en su nombre, la República Islámica de ta, ta, ta. And not only do they have 6 or 7 nations right now that they have influenced the entire culture, Y no solamente tienen 6 o 7 naciones donde han influenciado toda la cultura, they are right now discipling 5 or 6 new nations in Europe. en este instante están discipulando a 5 o 6 naciones nuevas en Europa. And so we realize, I mean, we are told that within the next 25 years, Muslims will capture 5 to 7 new nations in Europe. Nos dicen que dentro de los próximos 20 años aproximadamente, los musulmanes van a tener a otras 5 o 6 naciones dentro de Europa. They will capture Spain, France, Italy,
Germany, Sweden, probably England. Van a tomar España, Francia, Italia, Suecia, Alemania, probablemente Inglaterra. And these have, at least in name, traditionally been Christian nations. Y esto tradicionalmente han sido naciones cristianas, al menos en nombre. And so, how are they doing this? Entonces, ¿cómo lo están logrando? What is their strategy? ¿Cuál es su estrategia? Well, what I discovered is they don't really, in general, they don't send missionaries. Descubrí que generalmente ellos no envían misioneros, They don't do personal evangelism. no hacen evangelismo personal, They don't have mosque planting conferences. no tienen conferencias acerca de plantación de mezquitas. How do they capture nations? ¿Cómo logran tomar una nación? They do three things that Christians don't do. Ellos hacen tres cosas que los cristianos no hacemos. Number one, Número uno, they send families. envían a familias. And they understand and practice Genesis chapter 1, verse 28. Y ellos entienden y practican Génesis 1:28. Genesis 1:28 is actually the Great Commission. This is what God told everybody on planet Earth to do. Porque Génesis 1:28 de hecho es la gran comisión. Esto es lo que Dios le dijo a todo el mundo que hiciera. Matthew 28 is the Great Recommission Y Mateo 28 es la gran recomisión. because we lost the authority that God gave man on planet Earth in Genesis 1:28, and Jesus had to come and redeem it for us. Porque habíamos perdido la autoridad que Dios le había entregado al hombre en Génesis 1:28 y Jesús tuvo que venir para redimir esta autoridad para nosotros. So what did God tell Adam and Eve to do in Genesis 1:28? Así que, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva en Génesis 1:28 que hicieran? 5 things. 5 cosas. Be fruitful, Fructificar, multiply, multiplicar, fill the earth, llenar la tierra, subdue it, someterla and rule over it. y gobernarla. It's exactly what Muslims do. Y eso es exactamente lo que los musulmanes están haciendo. So they do 3 things Christians don't do. Ellos hacen 3 cosas que los cristianos no hacen. They send families, Ellos envían a familias, not missionaries, no misioneros, not people who are temporarily going to a nation and then returning home. no personas que van temporalmente a una nación y después regresan a su nación. People who are going to a nation to plant their culture there for generations. Sino que personas que van a otra nación para implantar su cultura ahí por nación, por generaciones. And so they are fruitful and they multiply. Entonces ellos son fructíferos y se multiplican. The second thing they do, Lo segundo que hacen, they think generationally. ellos piensan de manera generacional. And so they are not trying to capture France in one generation. Ellos no tratan de tomar a Francia en una generación. They are thinking 3 to 4 generations. Ellos piensan a lo largo de 3, 4 It generaciones. takes at least 3, probably 4 generations to disciple a nation. Porque requiere al menos 3, probablemente 4 generaciones para discipular a una nación. I find Christians tend to only think 1 generation. Me doy cuenta que los cristianos en general solo piensan a lo largo de una generación. I will influence my nation in my generation. Voy a influenciar a mi nación en mi generación. I will be a world changer. Voy a cambiar el mundo. And then we look and see what happens to the children, grandchildren, great grandchildren, and many times they are not serving Jesus. Y después observamos lo que les sucede a los hijos, nietos o bisnietos y nos damos cuenta que muchas veces no sirven a Jesús. That's happening in the United States. Eso está sucediendo en los Estados Unidos. You know, we have a statistic in the United States that of the children who grow up in the church, Nosotros tenemos una estadística en Estados Unidos que de los niños que crecen dentro de la iglesia, 65 to 90% of them disaffiliate from Christianity and say they don't believe in Jesus in adult life. el 65 al 90% se desconectan de la fe en Jesucristo en su vida adulta y dicen que no siguen el camino de Dios.
Well, if we lose 65 to 90% of the next generation, that means our army to disciple the nation is decreasing each generation. Y si perdemos entre el 65 al 90% de nuestras generaciones, significa que nuestro ejército que va a discipular la nación se está disminuyendo. And the Muslims are doing the opposite. Their army of followers of Islam increases in each generation. Y los musulmanes hacen lo opuesto. Su ejército de seguidores del Islam se aumenta en cada generación. So Muslims, for example, who move to France or Spain, what are they thinking? Un musulmán que se muda a Francia o a España, ¿cuál es su mentalidad? They're thinking about their grandchildren and their great-grandchildren. Está pensando en sus nietos y sus bisnietos. My grandchildren will be the mayor of the city, the president of the nation. Ellos piensan, mis nietos van a ser el alcalde de esta ciudad, van a ser el presidente de esta nación. They will be the top businessmen. They will be the next Steve Jobs, the next Bill Gates, the next Bezos, Jeff Bezos. Mis hijos o mis nietos, perdón, van a ser los próximos empresarios como Jeff Bezos o Steve Jobs o Bill Gates. They will be the top scientists, the top doctors, the top lawyers. Y van a ser los científicos en la punta, van a ser los abogados, van a ser los médicos de punta. The top empresarios, the top negociantes. Los empresarios de punta, And so they are thinking generations. y ellos piensan en generaciones. And they're multiplying their army every generation. Y están multiplicando a su ejército de generación en generación. The third thing they do effectively, Lo tercero que ellos hacen de manera eficaz, they transmit their vision, their values, and their mission from one generation to the next. ellos transmiten su visión, su misión y sus valores de una generación a otra. What does that mean? ¿Qué significa esto? That means if they start a business, Significa que si comienzan un negocio, their children have the vision and the purpose for that business. sus hijos tienen la visión y el propósito para este negocio. Their children and grandchildren are committed Muslims, committed to the cause of multiplying Islam. Sus hijos y sus nietos son musulmanes comprometidos y comprometidos a la causa de extender el Islam. So the reason I am saying this is I believe when we're thinking about business with a mission, we need La to razón por la cual les estoy compartiendo esto es que cuando nosotros pensamos con negocios con una misión, think not just one generation, not how can I influence culture in my generation. debemos no solamente pensar en una generación, no debemos pensar cómo puedo influenciar mi cultura en mi generación. We need to think 3 to 4 generations because that's how long it takes to disciple a nation, which is what Jesus told us to do. Sino que debemos pensar a lo largo de 3 o 4 generaciones para discipular una nación, que es lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. So that's an overview of what I want to talk about today, to change your thinking from just your generation to think about your grandchildren, your great-grandchildren. Y esa es la perspectiva macro que quiero darte para nuestro tema de hoy, porque necesitas pensar en tus nietos, en tus bisnietos. And I'll give you one more statistic that we find among high net worth families that have started businesses that are very successful. Y voy a darte otra estadística que se encuentra entre las familias de un high net worth, que ustedes entienden bien y mejor en inglés. Alto, very successful. O sea, de mucho éxito, de muchos recursos financieros. Okay, so the first generation starts a business. La primera generación comienza un negocio. The second generation carries on that business as managers. La segunda generación continúa este negocio como administradores. The third generation
usually has no innovative ideas and the business begins to go down. Y la tercera generación, por lo general, no tiene ideas innovadoras y el negocio comienza a declinar. And the fourth generation spends all the money La cuarta generación es la que gasta todo el dinero and they start all over again from poverty. y tienen que comenzar de cero desde la pobreza. When they study, why is that? Find out what is the reason that most wealthy families cannot continue the business beyond 3 generations. Why? Cuando hacen un estudio del por qué la gran mayoría de los negocios exitosos no logran pasar más allá de la tercera generación, It's not because of lack of financial plan no es por una falta de un plan financiero or a lack of good accounting or good business practices. o una falta de una buena contabilidad o buenas prácticas de negocios. It's because values are not transmitted from one generation to the next and relationships are destroyed in the family. Sino que los valores no se han logrado transmitir de una generación a la siguiente y las relaciones se han fracturado. And so the key to generational prosperity is retaining emotional connection from one generation to the next and transmitting values. Entonces, la clave para tener el éxito a lo largo de las generaciones es mantener las relaciones de una generación a otra y transmitir los valores de una generación a otra. So we're going to talk about 3 specific principles today. Y hoy vamos a hablar de 3 principios específicos hoy. But the reason I just gave this introduction is I want you to think, how can these be transmitted to my children and grandchildren and great-grandchildren, not just my generation? Y la razón por la cual te di esta introducción es que tú hoy puedes tomar esos 3 principios y pensar dentro de un contexto de cómo puedo transmitir estos principios a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y no solo pensar esto para tu propia generación. Because if you create a great business that's dedicated to the Lord, channeling lots of money into the kingdom of God, Porque si tú creas un gran negocio que es dedicado al Señor y canalizando muchos recursos al reino de Dios, but your children don't embrace your values, your business, your purpose will not continue in your family. pero si tus hijos no abrazan tus valores, entonces tu negocio no va a continuar después de ti en tu línea familiar. They will use the money for wrong purposes. Van a usar el dinero para propósitos equivocados. They will use they will not continue the mission of the business. No van a continuar con la misión de este negocio. So in all these things, I believe we need to think generationally so we can disciple nations, not just have a small impact for one generation. Y en todas estas cosas necesitamos pensar a lo largo de generaciones para que podamos hacer un impacto amplio y no solo en nuestra generación actual. Let's look at a foundational scripture, Jeremiah chapter 6, verse 16. Veamos ahora un pasaje fundamental que se encuentra en Jeremías 6, versículo 16. You can just read in Spanish. Y lo voy a leer en español en la Reina Valera del 60, que dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Go ahead. Mas dijeron, no andaremos. No andaremos. Not a good response. No es una buena respuesta. I hope we have a different response today. Espero que hoy tengamos una respuesta diferente. I was attracted to this verse because it said you will find peace for your soul when you walk in these ancient paths. A mí me atrajo de este pasaje el hecho de que dice que vamos a encontrar paz para nuestras almas si caminamos en estas sendas antiguas. So I began to ask God, what are ancient paths? Y yo comencé a preguntarle a Dios, ¿qué son las sendas antiguas?
And I came to understand these are universal principles of God that work for everybody. Y llegué a entender que las sendas antiguas son principios universales de Dios que funcionan para todo el mundo. They are like the principles of gravity. Como por ejemplo el principio de la gravedad. That affects everybody. Doesn't matter if you're a Christian, an atheist, a Jew, a Muslim, gravity is the same for everyone. Porque la gravedad afecta a toda persona, no importa si eres cristiano, judío, musulmán, ateo, la gravedad te afectará. Somebody cannot jump off a cliff and say, I don't believe in gravity. Nadie puede saltar por un precipicio diciendo, yo no creo en la gravedad. It doesn't matter if you believe in gravity, gravity believes in you. No importa si tú crees en la gravedad, porque la gravedad cree en ti. And you will go to the bottom. Y vas a estrellarte en la parte de abajo. Flat. ¡Pah! And this is the same for everybody. Eso funciona igual para toda persona. Okay, so I noticed just in observation in society, it seems like money is just attracted naturally to some people and repelled by other people. Y yo me di cuenta al observar que en la sociedad en general el dinero parece estar atraído a cierto grupo de personas, pero rechaza a otro tipo de personas. It seems like for some people money just everything they touch just grows and flourishes financially. Parece como que hay unas personas que cualquier cosa que ellos tocan crece y florece. And there are other people that maybe are smarter, have a better business plan, work harder, and everything they touch, money flees away from them. Y hay otras personas que quizás son más inteligentes, tienen un plan de negocios mejor, trabajan más duro, pero todo lo que tocan, el dinero huye de ellos. Why is that? ¿Por qué razón sucede así? Well, there probably are many reasons, but I found three keys to this as I was asking God about it. Puede haber varias razones, pero yo encontré tres claves de esto al preguntarle al Señor. And the first key is in Matthew chapter 6, verse 33. Y la primera clave está en Mateo 6, versículo 33. Now, most of us have read that verse many, many times. Y yo sé que la mayoría ha leído este versículo muchas, muchas veces. So let's read the verse. Leamos el versículo que dice, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. So, what are all these things that he's talking about? ¿Qué son todas estas cosas que Jesús está mencionando? It's all the things that are listed above that in the verse. Todas aquellas cosas que están enlistadas en los versículos anteriores. It's clothes, food, shelter, everything you need. Las ropas y la comida y la vivienda y todo lo que tú necesitas. He said, all these things are automatically provided. Él dijo, todas estas cosas serán automáticamente provistas. But provided to whom? Pero provistas ¿para quién? He said, to those who seek first his kingdom. Dice a aquellos que buscan primeramente el reino. So I began thinking, what does that actually mean to seek first his kingdom? Así que comencé a pensar de qué significa buscar primeramente el reino. I mean, all of us would think, well, I want to do that. I want to seek first his kingdom and his righteousness. Porque todos nosotros estamos con esta actitud, yo quiero hacer esto, yo quiero primero buscar su reino y su justicia. But who actually does that? Pero ¿quién hace esto en realidad? Who seeks first the business of his government? ¿Quién busca primero el negocio o los asuntos de su gobierno? Let me just give you a natural example. Un ejemplo de la vida natural. I have traveled to Colombia many times from United States. Yo he viajado a Colombia en muchas oportunidades desde los Estados Unidos I am a citizen of the United States.
Y yo soy ciudadano de los Estados I have Unidos. rights and privileges in the United States. Yo tengo ciertos derechos y privilegios en los Estados Unidos. And every time I have traveled to Colombia, Y cada vez que he viajado a Colombia, the United States government has not bought my airline ticket one time. el gobierno de Estados Unidos no me ha comprado el tiquete aéreo ni una sola vez. The government did not pay for my hotel. Y el gobierno no pagó por mi hotel. The government did not pay for my food. El gobierno tampoco pagó por mi comida. I had to pay my own airline ticket. Tenía que comprar mi propio tiquete de avión. My food, my hotel, all my expenses I pay for myself. Mi comida, mi hotel y todos mis gastos me tocó costearlos a mí. Why didn't the US government pay for all those things? ¿Por qué no me pagó el gobierno de Estados Unidos todo esto? For a very simple reason. Por una razón muy sencilla. I'm just a citizen of the nation, Yo soy solo un ciudadano de la nación, but there is a man in Bogota, and the United States government pays for all his expenses. pero sí hay un hombre en Bogotá para quien el gobierno de Estados Unidos le paga todos sus gastos. Who is that person? ¿Cómo se llama esta persona? The ambassador. El embajador. He is sent from the United States government to represent his government in Colombia. Él es enviado desde el gobierno de los Estados Unidos para representar su gobierno en Colombia. And when he gets up every morning, he thinks differently than all the US tourists in Colombia. Y cuando él se levanta por la mañana, él piensa de una manera diferente que todos los turistas estadounidenses en Colombia. How does he think? ¿Cómo piensa él? His first thought is this: Su primer pensamiento es, what is the business of my government today in Colombia? ¿cuáles son los negocios de mi gobierno hoy en Colombia? He checks his email, Él revisa su correo electrónico checks his phone messages. y sus mensajes en el teléfono. Did President Trump call me today and ask me to say something in Colombia to the government? Me llamó el presidente Trump hoy para darme algún mensaje que debo transmitir a Colombia. He is thinking first about the business of his government El primero está pensando en el negocio de su gobierno, because he's an ambassador. porque él es un embajador. And all his expenses are completely covered by his government. Y todos sus gastos están completamente pagados por su gobierno. He doesn't worry about whether he will have food or clothing. Él no se preocupa si va a tener comida o ropas. Can you imagine if the ambassador to Colombia sends an email every day to the White House in the United States and says, "Oh, please send me a jar of peanut butter. They don't have peanut butter in Colombia." ¿Te imaginas si el embajador de Estados Unidos en Colombia escribiera un mensaje todos los días a Estados Unidos diciendo, ay, por favor, envíenme un tarro de mantequilla de maní porque no encuentro mantequilla de maní aquí en Colombia? And all he's worried about is his own living expenses and his food, and I want a better car, and I need a nicer house to live in. Y toda su preocupación está en sus gastos y dice, yo quiero un carro más bonito y una casa más grande. How long would that person be an ambassador? ¿Por cuánto tiempo se quedaría como embajador? How long they will recall him and replace him with somebody who thinks first about the business of the government. Pues no mucho tiempo porque lo van a llamar de vuelta y lo van a reemplazar por una persona que piensa primero en los asuntos de su gobierno. So who thinks about the business of their government? Entonces, ¿quién es la persona que piensa en los negocios de su gobierno? Only the ambassador. Solo el embajador. Citizens don't think about the business of their government. Los ciudadanos no piensan en los asuntos de su gobierno. You know, when I have visited Bogota, Cuando yo he visitado a Bogotá, not one time did I contact the U.S. consulate in ni Bogota. una sola vez contacté el consulado, la embajada de Estados Unidos en Bogotá. President Trump did not call me one time while I was in Bogota. Ni el presidente Trump me ha llamado una sola vez mientras yo he estado en Bogotá. Why not? ¿Por qué no? I'm just a citizen. Porque apenas soy un ciudadano. I'm not caring first about the business of the government.
Yo no estoy interesado en primeramente atender los negocios de mi gobierno. I'm caring about my own business. Yo estoy interesado en mi propio negocio. And the Lord confronted me one time and he said, Y el Señor me confrontó una vez y me dijo, you live more like a private citizen than you do like an ambassador. tú vives más como un ciudadano particular y no como un embajador. You are thinking first about your business, Tú piensas primero en tus asuntos, your life, en tu vida, your finances. tus finanzas. You're not thinking about my government. Tú no estás pensando en mi gobierno. You're thinking like a citizen. Tú estás pensando como un ciudadano. And as I began to think about that, I realized that was true. Y al contemplar esto, me di cuenta que era cierto. And so God said, would you be willing to make a transition from a citizen to an ambassador? Y Dios me dijo, ¿estarías dispuesto de hacer una transición de ciudadano a embajador? And I said, yes, Lord, what does that mean? Dije, sí, Señor, ¿qué significa? And God gave me a little contrast between an ambassador and a private citizen. Y Dios me dio este entendimiento, un contraste entre un ciudadano y un embajador. An ambassador speaks words only in the name of his government. El embajador habla solamente en nombre de su gobierno, A private citizen gives his own personal opinion. pero el ciudadano particular da su opinión particular. So, for example, somebody asks you, oh, what do you think about this issue or that issue? Entonces, si alguien te pregunta, ¿qué piensas de este asunto, de aquel asunto? What does an ambassador say? ¿Qué dice un embajador? I have no personal opinion. Él dirá, yo no tengo una opinión personal, This is the policy of my government. sino que aquí está la política de mi gobierno. Because this is the policy manual right here. Porque aquí es el manual de políticas. So I will tell you what my government says about this, what the kingdom, what my king says. Yo te puedo decir lo que mi rey dice acerca de esto, But a citizen, oh, he has many opinions about all kinds of things. pero un ciudadano tiene muchas opiniones de muchos asuntos. So an ambassador only represents his government, not himself. Un embajador solo representa su gobierno, no a sí mismo. Now, when an ambassador speaks, his word is backed up by the treasury and the military might of his nation. Cuando un embajador habla y da su palabra, entonces esta palabra está respaldada por el tesoro y el poder militar de su nación. When a private citizen speaks, Y his word, cuando un ciudadano privado particular habla, his word is backed up by his own personal resources and power. sus palabras son respaldadas por su cuenta bancaria personal y de su poder personal. I believe this was the difference between King Saul and David when they confronted Goliath. Y yo creo que esa era la diferencia entre el rey Saúl y David cuando confrontaron a Goliat. Saul was thinking, I have to beat this man with my own strength, with my own weapons, with my own power. I must be a very powerful warrior. Saúl estaba pensando, yo tengo que ganarle a este gigante en mi propia fuerza, en mi propio poder, con mis propias armas. And David went to confront the giant with virtually no weapons. Y David fue a confrontar al gigante básicamente sin armas. No sword, no shield, nothing. Ninguna espada, ningún escudo, nada. He only had one thing, Él tenía una cosa, a word from his king. una palabra de su rey. David was thinking like an ambassador. David estaba pensando como un embajador. So if an ambassador speaks a word to a nation, is he planning to enforce it personally? Si un embajador le da una palabra a una nación, ¿será que él está planeando de enforzar o aplicar esta palabra él mismo? Of course not. Claro que no. No, he's planning for his military, his air force, his navy, his marines to enforce his word.
Él está con el pensamiento que su ejército, su fuerza naval, su fuerza aérea va a hacer valer su palabra. So an ambassador can be a very small man who doesn't intimidate anybody. Un embajador podría ser de una estatura muy pequeña que no intimida a nadie. But if you have to enforce it personally, then like Saul, you better have some big weapons. Pero si tú crees que tienes que hacer valer tu palabra por ti mismo, entonces tal como Saúl, tienes que pensar, oh, yo necesito grandes armas. And David realized, my job is to deliver the word, and I will throw a little rock, and God will kill the giant. And that's exactly what happened. David se dio cuenta, yo tengo una palabra de Dios y yo simplemente voy a tirar una piedra y Dios va a ser quien mata a este gigante. Y tal cual sucedió. So an ambassador has the backing of his government. A private citizen only carries his own personal backing. El embajador tiene el respaldo de su gobierno, el ciudadano privado tiene el respaldo de su propia capacidad. An ambassador is interested primarily with the government issues. A private citizen, is interested in his own personal issues. El embajador está interesado principalmente en los intereses de su gobierno. El ciudadano particular está interesado en sus intereses personales. An ambassador maintains constant connection and communication with his government headquarters. Un embajador mantiene una conexión y comunicación continua con su gobierno. And a private citizen doesn't have any connection with the government headquarters. He doesn't, for example, when I travel overseas, I don't talk to Washington, D.C. every day. El ciudadano privado no tiene ninguna conexión con su gobierno oficial. Cuando yo viajo, yo no estoy en comunicación con Washington Because I'm a private citizen. porque soy un ciudadano particular. An ambassador carries out the policies of his government. A private citizen carries out his own personal policies. Un embajador ejecuta las políticas de su gobierno. Un ciudadano particular ejecuta sus políticas personales. An ambassador spends his priority time carrying out the assignments of his government. El embajador toma el tiempo principal para ejecutar las misiones de su gobierno. A private citizen spends his primary time pleasing himself and building his own business as he wishes. El ciudadano particular toma la mayor parte del tiempo para agradarse a sí mismo, construir su propio negocio como él quiere. An ambassador has all his personal needs met. Transportation, housing, food, clothing, security is all provided by the government. El embajador recibe la provisión de todas sus necesidades, como el transporte, la vivienda, la comida, la ropa, su seguridad y lo demás. And a private citizen has to provide his own transportation, housing, food, clothing, all that stuff. Un ciudadano particular tiene que proveer sus propias necesidades como transporte, comida, ropa y demás. So I find many Christians say, well, Matthew 6:33 says that Jesus is going to provide for me all these things. Y muchos cristianos, me doy cuenta, dicen, Jesús dice que Él va a proveer todas estas cosas para mí. But who does he guarantee provision for? Pero ¿a quién le garantiza Jesús esa provisión? Only ambassadors, Solo a los embajadores, not private citizens. no a los ciudadanos privados. So the Lord challenged me and said, change your thinking from a private citizen to an ambassador. Así que el Señor me desafió y me dijo, cambia tu forma de pensar de la de un ciudadano particular a un embajador. So why are you building a business? Entonces, ¿por qué estás levantando un negocio? Some people say, God is my senior partner. Algunas personas, de hecho, dicen, Dios es mi socio principal en mi negocio. One guy wrote a book, God is my co-pilot. Alguna persona una vez escribió un libro que decía, Dios es mi copiloto.
that's a different kind of thinking. Esto es una forma de pensar diferente. That's not the thinking of an ambassador. Esto no es la mentalidad de un embajador. An ambassador is someone who is sent by a government to accomplish the government's mission. Un embajador es alguien enviado por su gobierno para cumplir la misión de su gobierno. Let's read Ephesians chapter 1, Leamos Efesios capítulo 1, 17 through 19. 17 al 19. Y allá dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. So this is a prayer of an ambassador. Esta es la oración de un embajador. He says that we would have revelation and knowledge of what? Él dice que tuviéramos revelación y conocimiento de qué? Of him. De Él. And then Paul says, I pray your heart and your eyes would be enlightened to see what? Y después Pablo dice, oro que su corazón y sus ojos sean alumbrados para ver qué. See, many people think that I would know my calling. Muchas personas piensan, pues, para que yo conozca mi llamado, My inheritance, mi herencia, the power he gives me to prosper. el poder que Él me da a mí para prosperar. But that's not what it says. Pero esto no es lo que dice. Paul said, I want to know the hope of his calling. Él dice, ¿cuál es la esperanza que Él os ha llamado? What is his calling? ¿Cuál es su llamado? Whose calling? ¿El llamado de quién? Jesus. De Jesús. What are the riches of the glory of his inheritance? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? The surpassing greatness of his power. La supereminente grandeza de su poder. So I'm not here to ask him to bless my business. Así que yo no estoy aquí para pedirle que Él bendiga mi negocio. I'm here as his representative to conduct his business. Yo estoy aquí como su representante para manejar su negocio. And I can tell even in our ministry of Family Foundations when that shifts in my heart. Y yo puedo darme cuenta aún en nuestro Ministerio de Fundamentos para la Familia cuando hay este cambio en mi corazón. Because in the past, sometimes I found myself praying this. Porque en el pasado a veces me daba cuenta que yo oraba de la siguiente manera. Oh Lord, I pray that you would open new doors for our ministry. Yo, Señor, por favor, abre puertas nuevas para nuestro ministerio. Lord, I pray that you would send us partners who will donate money to our ministry. Señor, oro que nos envíes socios que donen a nuestro ministerio. Lord, we need money. Señor, necesitamos dinero. We need more people. Necesitamos más personas. We need you to open doors for new places. Necesitamos que tú abras las puertas para lugares nuevos. And then the Lord says to me, Y ahí el Señor me dice, so now you're asking me to help you with your ministry? ahora tú me pides que yo te ayude a ti con tu ministerio. When did this become your ministry? ¿Cuándo se convirtió esto en tu ministerio? I thought this was my ministry and I asked you to help me. Yo pensé que era mi ministerio y yo te había pedido que tú me ayudaras a mí. And now you took ownership of it and you're asking me to help you? Y ahora tú te apropiaste del ministerio y me pides a mí que yo te ayude a ti. You're not an ambassador anymore. Ya no eres un embajador. Now you're a private citizen begging me to help you with your business. Ahora eres un ciudadano particular que me está rogando que yo te ayude con tu negocio. And I hear that in my own prayer every time I'm start begging God, oh Lord, we need this, we need this, we need this.
Y yo escucho esto en mi propia oración, porque cada vez que yo oro, Señor, necesitamos esto y esto y esto. And I realize now I'm asking God to help me with my ministry instead of me being available as an ambassador to accomplish his ministry. Me doy cuenta que le estoy pidiendo a Dios que me ayude con mi ministerio en vez de trabajar para Él en su ministerio. You know, in the beginning, Florian mentioned something about my father. ¿Se acuerdan? Florian al inicio mencionó algo de mi padre. My father gave his life to Jesus in 1973. Mi padre entregó su vida en 1973 al Señor. And my father was a petroleum geologist whose business was looking for oil and gas. Mi padre era geólogo de petróleo y su trabajo era buscar gas natural y petróleo. And he, in his business, had obtained a royalty where he would be paid a percentage of all gas production in a particular area. Y él, a través de su negocio, había asegurado una regalía para cierta región donde él iba a recibir un porcentaje de toda la producción de gas natural. And in 1973, the amount of money coming from this royalty was very small, like $100 or $200 per month total. Y en 1973, la regalía que ingresaba, o el dinero que ingresaba a causa de esta regalía era muy poco. Eran unos $100 mensuales, no más. And and uh, and he read in the Bible about becoming a steward instead of an owner. Y él leyó en la Biblia de convertirse en un mayordomo en vez de un dueño. And a mayordomo is an ambassador. Y un mayordomo es un embajador. He said, Lord, I want to be an ambassador. I want to do your business. I don't want you to ask you to help me build my business. Y él dijo, Señor, quiero ser mayordomo, quiero ser embajador y te pido, no te quiero pedir que tú me ayudes en mi negocio, sino yo quiero trabajar para ti en tu negocio. And so he said, if you go to the county courthouse and look at the ownership of this royalty, whose name is listed there that owns this royalty? Y él dijo, si vas a la oficina de la alcaldía para revisar quién está registrado como propietario de esta regalía, quién aparece como propietario. He said, it says my name. Y mi padre le respondió al Señor, bueno, ahí en la oficina está registrado mi nombre. So I'm the owner. Por lo tanto, yo soy el propietario. So he contacted his lawyer Entonces mi papá contactó a su abogado. and he said, I don't want to be the owner of this anymore. I want to be a steward. Le dijo, ya no quiero ser el propietario de esto, yo quiero ser el mayordomo. And so I want to transfer legal title of these royalties from my name to the name of Jesus Christ. How do I do that? Yo quiero transferir el título legal o la propiedad legal para esto de mi nombre al nombre de Jesucristo. ¿Cómo lo puedo lograr? The lawyer said, I have no idea. Nobody ever asked me that. Y el abogado le dijo, yo no tengo ni idea porque nadie jamás me ha hecho esta pregunta. And my father said, well, please investigate that because I don't want to be the owner. I want Jesus to be the owner legally. Y mi padre le dijo, por favor, investigalo porque yo no quiero ser más el dueño. Yo quiero que Jesucristo sea el dueño legalmente. Well, it took the lawyer a long time to investigate that. Y el abogado requirió bastante tiempo para investigar esto. And he finally said, I think if you create an irrevocable trust, Y finalmente le dijo, creo que si tú creas una fundación particular que es irrevocable, then you can convey title to these assets into the foundation. entonces tú puedes transmitir el título de propiedad de estas regalías a la fundación And
the foundation, the owner of the foundation can be Jesus Christ, Y el dueño de la fundación puede ser Jesucristo. and it will be managed by trustees, Y va a ser administrado por una junta and they will direct the money that will come to the beneficiaries, which will be ministries. y ellos entonces pueden dirigir los fondos que ingresan a la fundación a beneficiarios que van a ser ministerios cristianos. And my dad said, that's exactly what I want to do. Mi papá dijo, eso es exactamente lo que quiero hacer. And so the lawyer prepared all the papers, Entonces el abogado preparó todos los documentos legales and it finally came the day to sign the documents. y llegó el día donde mi papá tenía que firmar los documentos And the lawyer checked with him and said, are you sure you want to do this? y el abogado se aseguró una vez más con mi padre diciendo, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Because this is irrevocable. Porque esto es irrevocable. You can never take it back into your own name. Nunca lo puedes retomar bajo tu nombre. You cannot use this money for your children's education, to buy a house, to buy a car, nothing personal. No puedes usar este dinero para la educación de tus hijos o para comprar una casa, un carro, nada personal. And my father had wanted to create some security for my mother. Y mi padre quería tener alguna seguridad para mi madre. So my father and mother prayed, we will keep a certain percentage of this in my mother's name for future security. Y ellos habían orado al Señor y mi padre había sentido de dejar un porcentaje de todo esto a nombre de mi madre como un seguro para mi madre hacia su futuro. So how much should we put in her name? Y preguntaron al Señor cuánto debemos dejar a nombre de la madre For her future living expenses in the para, event my father would die. para su futuro, sus gastos en el futuro en caso que mi padre falleciera. And they got the number 4%. Y recibieron el número 4%. So they put 4% in my mother's name. Entonces dejaron el 4% a nombre de mi madre. At that time, it was like $5 or $6 per month. Y eso representaba $4 o $5 por mes. And they were trusting God that would be enough. Y estaban confiando en el Señor que eso iba a ser suficiente para mi mamá. And so the lawyer said, are you sure you want to do this? El abogado le dijo, ¿estás seguro que tú quieres hacer esto? My dad said, yes, I want to do it. Mi padre dijo, sí, quiero hacerlo. Because I want to be an ambassador. I want to represent God's business on this earth. I don't want to ask God to help me with my business. Yo quiero ser un embajador. Yo quiero ayudarle al Señor con sus negocios en esta tierra. Yo no quiero ser un propietario de mi propio negocio. So he signed the documents. Así que mi papá firmó los documentos. The very next day, my father received a phone call from the company that operated the oil and gas production on this royalty he had. Precisamente el día siguiente, mi padre recibió una llamada telefónica de la empresa que estaba operando la explotación del gas y del petróleo de esta región donde mi papá había tenido las regalías. And the man said, I have some wonderful news for you. Y el hombre le dice a mi padre, yo tengo maravillosas noticias para ti. The price of natural gas has gone up, El precio del gas natural ha subido. and we have some new technology. Tenemos una tecnología nueva. And so we're going to go and drill 40 wells this summer in this area. Así que en esta área vamos a hacer 40 perforaciones para extraer gas. And we believe that this will increase the production and your royalty will expand exponentially. Y esto va a incrementar la producción y tu regalía se va a aumentar exponencialmente. And my dad said, oh, that's wonderful. Thank you. But I don't own it anymore. Y mi papá le respondió, ay, eso es maravilloso, gracias por informarme, pero ya no tengo esta regalía. What? He said, what do you mean? No, what happened? Y el hombre de la empresa le dijo, ¿cómo?
¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres decir? ¿Qué te pasó? He said, my dad said, no, I gave it away. Y mi papá dijo, no, yo lo entregué estas regalías. And he said, no, when did you do that? Le pregunto, no, ¿cómo así? ¿Cuándo lo hiciste? My dad said, yesterday. Y mi padre le respondió, ayer. And the man said, oh, I should have called you earlier in the week. If you would have known this information, you would not have given it away. Debería haberte llamado antes esta semana porque para que tuvieras esta información y no entregaras las regalías. He said, who did you give it to? Y le pregunta, ¿a quién se la entregaste? My dad said, I gave it to Jesus Christ. Mi padre dijo, se las entregué a Jesucristo. He said, what? What? How can you do that? Dijo, ¿qué? ¿Cómo hiciste eso? So my dad explained it all to him. Mi papá le contó toda la historia. And the man was shocked. He said, well, I don't understand that, but I just wanted to tell you it's going to go up a lot. Y el hombre estaba en shock y dijo, bueno, yo no te entiendo, pero simplemente el valor de estas regalías va a subir mucho. And after my father got off the telephone, Y cuando mi papá colgó el teléfono, the Lord said to him, el Señor le dijo, you see what I will do now that this is my business and you are my ambassador instead of your business asking me for help. ¿ves lo que yo voy a hacer cuando esto es ahora mi negocio y tú eres mi embajador, en vez de que tú seas el propietario y me estás pidiendo ayuda a mí? And over the next couple of years, this royalty exploded, not 1,000%, but about 1,000 times. Y en los próximos años, estas regalías explotaron no en 1000%, sino multiplicado por 1000. And my father and the trustees had the pleasure of directing money into the kingdom of God. Y mi padre y la junta directiva tenían el gozo de poder dirigir este dinero al reino de Dios. And the 4% that was in my mother's name, Y el 4% que había quedado en nombre de mi mamá, it became much more than enough that they ever needed for their personal expenses. se convirtió en mucho más que suficiente de lo que ellos necesitaban para sus gastos personales. And the Lord said, you see, Matthew 6:33, when you become my ambassador, all these things are automatically provided to you. Y el Señor le dijo a mi papá, ¿ves? Mateo 6:33, cuando tú eres mi embajador, todas estas cosas van a ser provistas para ti. This is the first principle. Este es el primer principio. This is the first value. Este es el primer valor. Do your children believe this? ¿Tus hijos creen en este valor? Do your grandchildren believe this? ¿Tus nietos creen en este valor? Will they walk as an ambassador and not as an owner? ¿Ellos caminarán como embajadores, no como propietarios? If so, we can disciple the nation. Si es así, podrán discipular una nación. What's the second principle? ¿Cuál es el segundo principio? The second principle is to understand the nature of money El segundo principio es el hecho de entender la naturaleza del dinero and make money your servant. y convertir al dinero en tu siervo. So I talk to many people. I fly a lot and I talk to people on airplanes. Yo vuelo mucho y yo hablo a las personas que están al lado mío en el avión. I ask people, what do you do for a living? Y le pregunto a las personas, ¿qué haces? ¿En qué trabajas? Oh, I have this business. Y me dicen, pues tengo este negocio, I work for this company. o trabajo para esta empresa, I sell this product. vendo este producto, I work in this factory. trabajo en esta fábrica. And I ask people, do you like that work? Y le pregunto a las personas, oye, ¿te gusta tu trabajo? And do you know 80% of the time people say, no, not really. Sabes que el 80% de las personas me dicen, pues no mucho. And I said, then why do you do it? Y entonces le pregunto, ¿por qué lo haces? They say, I have to.
Me responden, pues tengo que, because I'm working for money. porque estoy trabajando por el dinero. And when I heard that phrase, I work for money, Y cuando yo escucho esta frase, yo trabajo por el dinero, I realized that defines a master-slave relationship. me doy cuenta que esto define la relación entre un amo y su esclavo. So who is the master? ¿Quién es el amo? Money. Dinero. Whoever you work for, that's your master. Porque para quién trabajas, ese es tu amo. And who is the slave? ¿Y quién es el esclavo? The worker. El trabajador. And I heard the Lord say this, Y yo escuché que el Señor dijo lo siguiente: son, don't ever work for money. Hijo, jamás trabajes por dinero. You make money work for you. Haz que el dinero trabaje por ti. You are my servant. Tú eres mi siervo. I am your master. Yo soy tu amo. Money is your servant. Y el dinero es tu siervo. You are the master over money. Tú eres el amo sobre el dinero. So you press money into service to accomplish kingdom work. Así que tú pon al servicio del trabajo del reino el dinero, But don't ever work for money. pero jamás trabajes por dinero. I told my children when they were teenagers, Yo le dije a mis hijos cuando ellos eran adolescentes, don't ever work for money. jamás trabajen por dinero, That's an inverted relationship. porque es una relación invertida. You make money work for you. Haz que el dinero trabaje para ti. Money is your servant. El dinero es tu siervo You are God's servant. y tú eres el siervo de Dios. Somebody that has that reversed makes God their servant. Alguien que tiene esto invertido convierte a Dios en They su work, siervo. they work for money, Ellos trabajan por dinero and then they beg God to get them money. y después le suplican a Dios que Él les dé dinero. God is not your servant. Dios no es tu siervo, God is your master. Dios es tu amo. You are on the earth for his kingdom, his purpose, his glory, his honor. Tú estás en esta tierra por su reino, su propósito, su gloria. And so, what is money? Entonces, ¿qué es el dinero? Who created money? ¿Quién creó el dinero? Who owns money? ¿Quién es el propietario del dinero? I hear many Christians say, oh, God owns all the money. Yo escucho como muchos cristianos dicen, Dios es el dueño de todo el dinero. Well, let's look in Matthew chapter 22. Bueno, veamos en Mateo capítulo 22. Let's look in let's read verse 17 through, let's go 17 through 19. Y leamos los versículos 17 al 19. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. So Jesus always answers a question with another question. Jesús siempre responde a una pregunta con otra pregunta. So he says, show me a coin. Entonces les dice, muéstrenme el denario, un And then denario. he asks a very interesting question. Y hace una pregunta muy interesante. Let's read verse 19. Let's see, did we read 19? Yeah, verse 20 and 21. Entonces, desde el versículo 20 al 21, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Give to God the things that are his, Dadle a Dios lo que es de Dios and give to Caesar the things that are his. y a César lo que es de César. So what is it that belongs to Caesar? Entonces, ¿qué es lo que le pertenece a César? The coin. El denario. Money belongs to Caesar. Money doesn't belong to God. El dinero le pertenece al César, no le pertenece a Dios. Money was created by man.
El dinero fue creado por el hombre, It doesn't belong to God. no le pertenece a Dios. Jesus clearly said that. Jesús claramente dijo esto. Give to Caesar what's his. That's money. Dale al César lo que es del César, el So dinero. money belongs to the world system. El dinero le pertenece al sistema de este mundo. Money was created by man. El dinero fue creado por el hombre Wealth was created by God. y la riqueza fue creada por Dios. So what is wealth? ¿Qué es la riqueza? These are things that have inherent value. O bienes sería otra palabra quizás más precisa. Bienes son aquellas cosas que tienen valor inherente, Natural resources, como recursos naturales, oil, natural gas, gold, silver, platinum. petróleo, gas natural, oro, plata, platino. These are things God created. Esas son cosas que Dios creó. Land, cattle, these have inherent value. La tierra, el ganado, esas son cosas que tienen valor inherente. Money changes value every day. El dinero cambia de valor cada día. Money is based on markets. El dinero está basado en los mercados. Markets are the collective opinions of people. Y los mercados son la opinión colectiva de las personas. And so people's opinions about how much is 1 peso worth changes every day. La opinión de las personas de cuánto vale un peso hoy cambia de día en día, Based on the opinions, collective opinions of people. basado en la opinión colectiva de las personas. But wealth are things that have inherent value that God created. Pero los bienes son o tienen un valor inherente y son cosas que Dios ha creado. How do we relate to money as ambassadors? ¿Cómo debemos relacionarnos con el dinero como embajadores? What is money? ¿Qué es el dinero? Money simply is a receptacle of deferred goods and services. El dinero simplemente es un instrumento de servicios o bienes deferidos. So I can trade money for somebody's time or for somebody's good they produced. Yo puedo intercambiar el dinero por el tiempo o los bienes de otra persona. I love the way Rabbi Daniel Lapin defines money. A mí me gusta la manera como el rabino David Lapin define el dinero. He calls money service credits. Él llama el dinero créditos de servicio. It means it's a credit somebody gives you for providing them a good or a service. Significa que es un crédito que alguien te entrega por proveerle un servicio o un bien. It is for somebody gives you service credits when you provide something of value. Alguien te entrega créditos de servicio cuando tú le provees algo que es valioso para él. But the devil always has a counterfeit. Pero el diablo siempre tiene una distorsión, una falsificación. Because people want to receive service credits and not provide any service. Porque las personas quieren recibir créditos de servicio sin proveer un servicio a cambio. For example, in corruption, officials in governments want to receive money because of their position, but they provide no service. Por ejemplo, a través de la corrupción en el gobierno, los funcionarios públicos quieren recibir dinero sin proveer un servicio a cambio. But money is designed to be traded for something of value. Pero el dinero fue diseñado para ser intercambiado por algo de valor. So, why is money attracted to some people and it is repelled by other people? Entonces, ¿por qué el dinero es atraído a ciertas personas pero huye de otras? Here's what I realized. Aquí me di cuenta de lo siguiente. Man was created in God's image. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Anything that is created in the image of something else, Todo lo que es creado a la imagen de otra cosa, the thing that carries the image is the servant.
Aquello que lleva la imagen es el siervo The original is the master. y el original es el amo. So God is the original. Dios es el original, He's the master. Él es el amo, He created man. Él creó al hombre Man was designed to pursue God, y el hombre fue diseñado para buscar a Dios, to serve God, es para servir a Dios, to love God. para amar a Dios. Now, who created money? Ahora, ¿quién creó el dinero? Not God, No fue Dios, man. el hombre. Whose image is on money? La imagen de quién está en el dinero. Well, they answered Jesus, it's Caesar's image. A Jesús le respondieron, pues la imagen de César. All over the world, you look at a coin or a paper note of money, En todo el mundo puedes mirar una moneda o un billete de dinero. what do you find on that piece of money? ¿Y qué encuentras ahí? It's the image of a man or a woman. La imagen de un hombre o de una mujer. So money is created in the image of man. El dinero fue creado a la imagen del hombre. Man is the original. El hombre es el original. Money carries the image of man. El dinero lleva la imagen del hombre. Money was designed to serve man. El dinero fue diseñado para que le sirva al hombre, It carries man's image. porque lleva la imagen del hombre. Money was designed to pursue man. El dinero fue diseñado para perseguir al hombre, Because that which carries an image is designed to pursue the original. porque aquello que lleva la imagen está diseñado de perseguir o buscar el original. So when somebody has this in the correct order, Y cuando alguien tiene este orden establecido correctamente, I am created in God's image. yo soy creado a la imagen de Dios, I am God's servant. yo soy el siervo de Dios, Money is created in my image. el dinero es creado a mi imagen, Money becomes my servant. el dinero se convierte en mi siervo, Money will pursue me. el dinero me va a perseguir a mí. But if I reverse that Pero si yo invierto esto, and I begin to pursue money yo comienzo a perseguir el dinero and I become a servant of money, y yo me convierto en el siervo del dinero, then I try to get God to serve me by bringing me money. entonces yo trato que Dios me sirva a mí al darme dinero. If you do that, you're abusing the purpose for which money was created. Si haces esto, estás abusando el propósito para el cual fue creado el dinero. And money will flee away from someone who pursues it. Y el dinero va a huir de alguien que lo está persiguiendo. And God will flee away from somebody who tries to make God their servant. Y Dios va a huir de aquella persona que trata de convertir a Dios en su siervo. Because when you're doing that, you're trusting in yourself and not in God. Porque cuando haces esto, confías en ti mismo y no en Dios. You're walking in pride. Estás caminando en orgullo. And the Bible says in 1 Peter, God resists the proud. Y la Biblia dice en Primera de Pedro, Dios resiste a los altivos o So orgullosos. who is money attracted to? ¿Y a quién está atraído el dinero? Number one, ambassadors. Número uno, a embajadores. Number two, Número dos, people who understand money as a servant, not a master. personas que entienden que el dinero es un siervo y no un amo. What happens if we confuse that? ¿Qué sucede si confundimos esto? There is a very powerful spirit that seeks to confuse us. Hay un espíritu poderoso que trata de confundirnos. That is the spirit of mammon. Y ese es el espíritu de Mamón. Jesus talked about that in Matthew chapter 6, verse 24. Jesús habló de acerca de esto en Mateo 6, versículo 24. Mammon does not mean money. Mamón no significa dinero, It doesn't mean riches. no significa riquezas, It doesn't mean greed. no significa avaricia, It's the name of a spirit. sino que es el nombre de un espíritu. It's like Baal or Molech or Dagon.
Es como Baal o Moloch o Dagón. It seeks to gain the allegiance of your heart. Busca robar la lealtad de tu corazón. And the primary purpose of that spirit of mammon Y el propósito principal de este espíritu de Mamón is to cause you to abuse money es de causarte que abuses el dinero. by loving money, Al amar al dinero, pursuing money, perseguir el dinero making money your goal. y convertir el dinero en tu meta. And 1 Timothy chapter 6 verse 10 Y primera de Timoteo 6, versículo 10, says the love of money is the root of all sorts of evil. nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. And so money is not the problem. El dinero no es el problema. The spirit of mammon that captures someone's heart and causes that person to love and pursue money is the problem. El problema es el espíritu de Mamón que toma cautivo el corazón de una persona para que ame al dinero. Now, there's one other key that I discovered Y hay una clave más que yo descubrí, that causes money to be attracted to someone que causa que el dinero sea atraído a alguien and is repelled away from someone else. y huye de otros. So, to review what we said, Entonces, para repasar lo que ya hemos dicho, money is attracted to people who are ambassadors, not private citizens. el dinero es atraído a personas que son embajadores y no ciudadanos privados. And Jesus said the government, the kingdom of God, will provide all that is needed for those who are ambassadors. Y Jesús dijo que el reino de Dios va a proveer todo lo necesario para aquellos que son embajadores. Money is attracted to people who understand its purpose and use it properly. El dinero es atraído a aquellas personas que entienden su propósito y lo usan de forma apropiada. That money is a servant. El dinero es un siervo, It's just a tool to be used to accomplish kingdom vision. es una herramienta para cumplir la visión del reino. But when somebody makes money a goal and they pursue money, Pero cuando alguien convierte el dinero en su meta y lo persiguen, money will run away from them very quickly el dinero va a huir de ellos rápidamente because you're abusing money. porque estás abusando del dinero. So, what is the third key? Entonces, ¿cuál es la tercera llave? We're going to talk about that right after the break. Vamos a hablar de esto justo después del receso. Now, let me mention one more thing before the break. Y antes del receso voy a mencionarte una cosa más. We have a course called Financial Foundations. Nosotros tenemos un seminario, un curso que se llama Fundamentos Financieros. And this goes much deeper into these principles Y este curso profundiza mucho más en estos principios. with practical application. How do you actually do this? Con aplicaciones prácticas de cómo puedes implementar esto. Florian, I want to ask you, would you explain this, how this course works, when it's available, how people can participate? Y Florian, ¿puedes describir brevemente cómo funciona este curso y cuándo está disponible? Entonces, este curso o seminario de fundamentos financieros lo hacemos tanto presencial como en línea, virtualmente, y son en total 11 horas. Y en estas 11 horas cubrimos estos temas como la fe de las aves, que vemos en Mateo 6, que es algo muy diferente a nuestro entendimiento de sembrar y cosechar para nuestra provisión. Jesús tiene un modelo completamente diferente a sembrar y cosechar para la provisión. También profundiza en el tema del espíritu de Mamón y cómo podemos identificarlo en nuestra vida donde no nos hemos dado cuenta y cómo realmente le podemos cerrar la puerta de manera contundente a este espíritu de Mamón. También habla de los 5 usos del dinero. ¿Cuáles son los 5 usos que Dios diseñó para el dinero? Y profundiza en la diferencia de bienes, riquezas y dinero, lo que nuestro hermano Craig ya ha tocado hoy acá. Entonces, vamos a darles, después del receso, la fecha que tenemos próxima. Si ustedes están interesados como BWAM
y dicen, oiga, esto sería algo que realmente nos sirve en nuestra red, de llegar a este entendimiento común, de tener una oportunidad de aplicar estos principios en nuestros negocios, tanto como en nuestra vida personal, familiar. Entonces, después del receso, les vamos a dar más información de fechas y de costos y de cómo podrían inscribirse en este seminario de fundamentos financieros para aquellos que están interesados y que creen que pueden llevar su vida financiera al siguiente nivel a través de este seminario. All right, let's continue and talk about a third principle. Entonces, vamos a hablar ahora del tercer principio. So, money pursues ambassadors, El dinero persigue a los embajadores. money pursues those who understand its nature and put it into service as a servant. Y el dinero persigue a aquellos que entienden su naturaleza y lo ponen al servicio. And here's the third thing. Y aquí está lo tercero. Money always pursues purpose. El dinero siempre persigue el propósito. When someone has a purpose from God, Cuando alguien tiene un propósito de parte de Dios, money is attracted to vision and purpose. el dinero es atraído a la visión y al propósito. Money flees away from people who have no vision. El dinero huye de las personas que no tienen visión. For example, all of us have read stories about somebody who wins the lottery Todos nosotros hemos leído de personas que ganan la lotería and they all of a sudden have millions of dollars. y ahora tienen millones de dólares. And if you follow their life, what usually happens? Y cuando sigue su vida por un tiempo, ¿qué les sucede generalmente? Within 5 years, it's all gone Dentro de 5 años ha desaparecido todo esto because they have no vision. porque no tenían visión, They have no purpose. no tienen un propósito. They don't understand that money is attracted to purpose and money is attracted to those who use it according to its purpose. No entienden que el dinero es atraído al propósito y que es atraído a aquellos que entienden cómo usarlo dentro de su propósito. I'll give you another practical example. Y voy a darte otro ejemplo práctico. I've seen this many, many times. He visto eso vez tras vez, Of the power of the spirit of mammon. del poder del espíritu de Mamón. Suppose you have a farm that has been in a family for 5 generations. Supón que hay una granja, una finca que ha estado en una familia por 5 generaciones. For 5 generations, they preserve the value of this farm. Y durante 5 generaciones han preservado el valor de esta Now, granja. the farm, the land is wealth created by God. La granja, la tierra, es un bien creado por Dios. Now we come to the present generation, and let's say the family has three adult sons. Y ahora llegamos a la generación presente. Supongamos que esta familia tiene 3 hijos adultos. None of the 3 sons want to be farmers. They all move to the city. Y ninguno de los 3 hijos quiere encargarse de la granja, sino que se quieren ir a la ciudad. And the father is old. He can't farm anymore. Y el padre ya es de edad y no puede seguir manteniendo la granja. So what do they decide to do? Entonces, ¿qué es lo que deciden hacer? Sell the farm. Van a vender la granja. So now they're converting wealth into money. Ahora convierten el bien en dinero. And so the very first thing that happens, Y lo primero que sucede, strife breaks out among the brothers. hay una pelea, una contienda entre los hermanos. One thinks he deserves more than the other for whatever reason. Uno cree que merece más que sus 2 hermanos por una o por otra razón. Let's say the farm is worth $5 million. Y supongamos que la granja tiene un valor de 5 millones de dólares. So the brothers fight. Entonces, estos hermanos pelean. Now, they never fought while it was wealth, Nunca peleaban antes mientras era un bien, but as soon as it becomes money, pero tan pronto que se convierte en dinero, the spirit of mammon grabs their heart el espíritu de Mamón toca sus corazones. and they begin to love money Comienzan a amar el dinero. and they begin to pursue money. Comienzan a perseguir el dinero.
in a way they never pursued the wealth or the De land. una forma como antes nunca habían perseguido el bien, la tierra. So each brother hires a lawyer and they have a lawsuit. Entonces cada hermano contrata a un abogado y van a pleito. And it takes 2 years. Y el pleito demora 2 años. After 2 years, the lawsuit is finally settled by a judge. Y después de 2 años, el pleito es resuelto por un juez. The lawyers take $2 million. Los abogados se llevan $2 millones There's 3 million left. y quedan 3 millones. Each brother gets 1 million. Cada hermano recibe 1 millón. We come back 5 years later to find out what happened. Y 5 años más tarde volvemos a mirar qué ha sucedido. What do you think we will find? ¿Y qué crees que vamos a encontrar? How much does each brother have? ¿Cuánto le queda a cada hermano? Something close to zero. Algo cercano a cero. Why? ¿Por qué? They spent it all. Porque lo han gastado todo. What happened? ¿Qué pasó? They had no vision for money. No tenían una visión para el For dinero. 5 generations, they had vision for farming. Por 5 generaciones tenían una visión para la agricultura, But as soon as it's converted to money, pero tan pronto que esto se convirtió en dinero, spirit of mammon steals it all el espíritu de Mamón se lo robó todo, because they all begin to love and pursue money. porque todos comenzaron a amar y a perseguir el dinero. So again, money is created in the image of man. El dinero fue creado a la imagen del hombre Money was designed to pursue man. y el dinero fue creado para perseguir al hombre. Man was designed to pursue God. Y el hombre fue diseñado para perseguir a Dios. But when man reverses that and pursues money, money flees away. Pero cuando el hombre revierte esto y comienza a perseguir el dinero huye del hombre. Just think of it like a little puppy dog. Piensa en un cachorro de perro. And if you treat that puppy dog nicely the way it was designed to be treated, Cuando tú tratas a este cachorro bien como fue diseñado a ser tratado, that little puppy dog will follow you everywhere you go. este cachorro te va a seguir a toda parte donde tú vayas. But if you beat that dog, Pero si golpeas este you cachorro abuse that dog, y abusas este perro, every time you come near, cada vez que te acercas, dog will run away. el perro va a salir corriendo. You abuse any person or anything, it will try to escape from you, try to get away. Si tú abusas a cualquier persona o cualquier cosa, va a tratar de huir de ti. If you abuse money, money will flee away from you. Si abusas el dinero va a huir de ti. Do you know a way that people abuse money? ¿Sabes de qué forma las personas abusan el dinero? Valuing human beings in terms of money. Cuando valoran a un ser humano basado en el dinero. You hear people say, oh, that guy, he's worth $1 billion. Tú escuchas que las personas, especialmente en inglés, usan el término, este hombre vale $1 billón. Oh, he's worth 100 million. Él vale 100 millones. Is that the value of the person? ¿Será que ese es el valor de la persona? Of course not in the eyes of God. Claro que no ante los ojos de Dios. But many times people value other people in terms of how much money they have. Pero muchas veces personas valoran a otros basado en cuánto dinero tienen. You know, the only people that are valued in terms of money are slaves. ¿Sabes que las únicas personas que son valoradas en dinero son los esclavos? Slaves are bought and sold for money. Solo los esclavos se compran o venden por dinero. God never intended us to be slaves. Dios nunca planeó que fuéramos esclavos. I believe that's the reason Jesus' life was sold for 30 pieces of silver. Y por eso creo que la vida de Jesús fue vendida por 30 piezas de plata. So that he subjected himself to slavery, being valued in terms of money, Él se sujetó a sí mismo a la esclavitud, siendo valorado en dinero, so that he could break the power of the spirit of mammon that we could be free. para
romper el poder del espíritu de Mamón para que nosotros pudiéramos ser libres. So Jesus was sold for money as a slave to make us free. Jesús fue vendido por dinero como esclavo para hacernos libres a nosotros. Well, how do you abuse money? ¿Cómo se puede abusar del dinero? The truth is always like a road. La verdad siempre es como una carretera There's a ditch on either side. y hay una zanja a cada lado. The devil doesn't care which ditch you fall into. Al diablo no le importa a cuál zanja tú caigas. So you can abuse money in two different ditches. De tal manera que puedes abusar del dinero en dos diferentes zanjas. One is to indulge in money, Uno es um, to de focus on money and pursue it. convertir tu dinero en tu centro y de perseguirlo. And the other is to just avoid money and say, oh, I'm spiritual. I don't want anything to do with money. Y la otra zanja es de evitar el dinero por completo, decir, yo soy espiritual, yo no quiero nada tener que ver con el dinero. So on the focus side of money, Entonces, en la zanja donde te enfocas el dinero como centro, you abuse money when you do these five things. en este lado abusas el dinero de las siguientes 5 maneras. Value people in terms of money. Valoras a las personas basado en el dinero. The second, you pursue money as your goal. Segundo, persigues el dinero como meta. The third, choose a career based on how much money you make instead of based on the call and vision that God has given you. Tercero, escoges una carrera basado en cuánto dinero vas a ganar en vez de basar tu decisión en la visión y el llamado que Dios te ha dado. The fourth is when you look to money as a source of your provision. Cuarto, cuando tú ves el dinero como fuente de tu provisión. God is your source. Dios es tu fuente. Money is just a tool to accomplish God's purpose. El dinero solo es una herramienta para cumplir el propósito de Dios. But if you're constantly praying, asking God to get you money, then money becomes your source, and God will not be your servant to get you money. Pero si constantemente estés orando a Dios para que Él te consiga dinero, entonces el dinero se ha convertido en tu fuente y Dios no va a ser tu siervo para darte dinero. The fifth is make money your objective and God your servant. Y quinto es que conviertes el dinero en tu meta, en tu objetivo, y Dios lo conviertes en tu siervo. Okay. On the other side, you abuse money when you do these five things. Por el otro lado, en la otra zanja, abusas del dinero cuando haces las siguientes 5 cosas. Number one, just ignore it. Número 1, lo ignoras. Oh, I'm a missionary. Oh, yo soy misionero. I'm spiritual. Yo soy espiritual. I'm a YWAMer. Yo soy jucumero. I don't need money. Yo no necesito dinero. If you do that, you're abusing money. Si haces esto, abusas del dinero. We are called not to avoid money, to use money to accomplish kingdom purpose. No somos llamados de evitar el dinero, sino somos llamados de usar el dinero para cumplir los propósitos del reino. Second way you abuse it is when you expect to receive money and you have provided no value or service to anyone. Segunda razón por esta zanja es cuando tú esperas recibir dinero sin que hayas provisto algún servicio o beneficio a nadie. The third is when you embrace a poverty mentality and you believe your experience is there's never enough money. Y tercero es cuando has abrazado una mentalidad de pobreza donde sientes, nunca hay suficiente dinero. And that causes you to focus on money. Y eso causa que te enfoques en el dinero. The fourth is when you feel guilty about charging a legitimate price for goods or services you provide. Cuarto es cuando te sientes culpable de cobrar un costo, un precio legítimo por un bien o por un servicio que tú provees. Business is ministry. Negocio es ministerio. So God has called us to conduct our business as ambassadors, not
to make money, not to focus on money in business. Dios nos ha llamado de ser embajadores a través del negocio, no de poner nuestro enfoque en el dinero. So if I have a business that is a calling and a vision from God, that is my ministry. Si yo tengo un negocio que Dios me ha entregado como llamado, como visión de parte de Él, entonces este es mi ministerio. And the fifth is when you reject money out of false humility. Y quinto es cuando rechazas el dinero basado en falsa humildad. Uh, you refuse to, you're not a person who can receive easily. Cuando eres una persona que no puede recibir fácilmente. I remember one time I went to preach in a particular church. Me acuerdo una vez fui a predicar en una iglesia. I hate going shopping, so I don't do it when I should. Y me disgusta ir de compras, por lo tanto no voy de compras cuando debería comprar algo. So I had a pair of shoes that I wore so long there was actually a hole in the bottom of the sole. Y usaba ese día unos zapatos que había usado por tanto tiempo que ya tenía un hueco en la suela. And it wasn't because I had no money to buy new shoes, I just didn't like to go shopping. Y no era que no tuviera el dinero para comprar zapatos nuevos, sino que no me gusta ir de compras. But some people in this church noticed that I had a hole in my shoe. Pero algunas personas en esta iglesia se dieron cuenta que yo tenía un hueco en la suela de mis zapatos. They said, "Oh, the poor minister doesn't have enough money to buy shoes." So they took an offering to give to me to buy shoes. Y ellos dijeron, oh, el ministro pobre no tiene suficiente dinero para comprarse zapatos nuevos. Y recibieron una ofrenda ese día para que yo me comprara zapatos nuevos. I was so embarrassed because I actually had more money than most of the people in that church. Y yo estaba muy avergonzado porque yo tenía más dinero que la mayoría de las personas que estaban en esa iglesia. And they were giving me an offering. Y me estaban dando una ofrenda a mí. And I wanted to say, "No, no, 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 I don't need your money." Y yo quería decirles, no, 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 no necesito su dinero. And the Lord said to me, Y el Señor me dijo, "What makes you think that money is for you?" ¿por qué crees que este dinero es para ti? Why don't you ask me what to do with that money? ¿Por qué no me preguntas a mí lo que debes hacer con este dinero? I said, "Oh, money is just a tool. You want to pass it through my hands to accomplish some other kingdom purpose." Yo dije, el dinero solo es una herramienta que quieres que pase por mis manos para que cumpla algún otro propósito del reino. Why do you want to rob these people of the joy and blessing and of giving because you're focused on the money? ¿Por qué quieres robarle el gozo y la alegría a estas personas de dar solo porque tú estás enfocado en el dinero? And you thought the money was for you. Y pensabas que el dinero era para ti. I said, "Lord, forgive me. I repent." Yo dije, Señor, perdóname, me arrepiento. And I was happy to receive their money and ask God what it was for. Y recibí este dinero con gozo y le pregunté, Señor, ¿para qué va a servir este dinero? So if God is your source, Si Dios es tu fuente, money becomes your servant to accomplish kingdom purpose. el dinero se convierte en tu siervo para cumplir los propósitos del reino. But if money is your source, Pero si el dinero es tu fuente, God will not be your servant to get you money Dios no va a ser tu siervo para conseguirte el dinero. until you realize how impotent money truly is. Hasta que te des cuenta qué tan impotente y sin poder es el dinero. You'll never be free from pursuing it. Nunca vas a ser libre de perseguirlo. And the spirit of mammon will control your life through money. Y el espíritu de Mamón va a controlar tu vida a través del dinero And money will flee from you. y el dinero va a huir de ti. You know, the Bible says, "My people perish for lack of vision." ¿Sabes que la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de visión? Proverbs 29, verse 18. Proverbios 29, versículo 18. In Hosea chapter 4, verse 6,
Y Oseas 24, versículo 6, says, where there is no vision, people perish. dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Excuse me, that's Proverbs 29:18. Hosea 4:6 says, my people are destroyed for lack of knowledge. Perdón, es al revés, los pasajes bíblicos son al revés y Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. So the problem is lack of vision, lack of knowledge. Entonces, el problema es o falta de visión o falta de conocimiento. But I don't know any scripture that says, for lack of money, my people perish. Pero no conozco a ninguna escritura que dice que por falta de dinero mi pueblo perece. Or my people are destroyed for lack of money. O mi pueblo es destruido por falta de dinero. And so just reviewing these three things, Entonces, voy a repasar estas tres cosas. if you seek first his kingdom and his righteousness, Si buscas primero su reino y su justicia, your government, the kingdom of God, provides all you need. tu gobierno, el reino de Dios, provee todo lo que necesitas. Not only personally, No solo de forma personal. government has a very large budget available for the purpose of the kingdom. Porque tu gobierno tiene un propuesto inmenso dispuesto para los propósitos del reino. And that budget is released only to ambassadors, not to citizens. Y este presupuesto se entrega solo a embajadores, no a ciudadanos particulares. So the second thing is Lo segundo es understand the purpose of money. entender el propósito del dinero. It is a servant. Es un siervo, It is a tool to accomplish kingdom purpose. es una herramienta para cumplir los propósitos del reino. It carries the image of God, of man, Lleva la imagen del hombre and it was designed to serve you. y fue diseñado para servirte a ti. You were designed to serve God. Y tú fuiste diseñado para servir a Dios. Money was designed to pursue you. El dinero fue diseñado para perseguirte You were designed to pursue God. y tú fuiste diseñado para perseguir a Dios. And money is attracted to people with vision from God El dinero es atraído a las personas que tienen una visión de Dios and people who use it for its proper purpose. y las personas que usan el dinero para su propósito apropiado. Money is repelled from people who have no vision El dinero huye de las personas que no tienen visión and people who abuse it. y de las personas que lo abusan. And so I think we'll just close with that. Y hoy vamos a cerrar nuestro tema con esto. And maybe, do you have the information on the financial foundations course? Sí, Elías does. Okay, will he put it in the chat or how will they get it? Yes, chat and he will announce it. Okay. All right. Let me pray and then he can announce that. Is that all right? Quiero orar entonces y después le quiero pedir a Elías que pueda anunciar la información del Seminario de Fundamentos Financieros y también pueda poner esta información en el chat. Is that okay? ¿Está bien? Okay, muy bien. Vamos a orar. Gracias te damos. Gracias, Señor, para este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, para cada persona que está aquí en este Zoom. Señor, derrama sobre cada persona tu gracia para prosperar, para servirte. Señor, gracias para tus recursos, que nosotros podemos ser embajadores. Señor, queremos ser tus embajadores en esta tierra para expandir tu reino, tus propósitos, Señor. Y gracias, Señor, para lo que tú haces en cada una de nuestras vidas, Señor. Bendice cada persona. Yo te bendigo. Yo bendigo tu vida. Yo bendigo tu mente, tu espíritu, tus finanzas, tu negocio, tu familia, cada área de tu vida. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.